La decisión impulsiva. Berenice siempre había sido una mujer fuerte y decidida. A sus 30 años, había logrado construir una vida estable como madre soltera y profesional en una empresa reconocida. Aunque su vida no era fácil, sentía que tenía el control. Había trabajado duro para darle a su hijo una vida digna y construir un hogar lleno de paz, lejos del drama y de los errores de su pasado. Pero, como suele suceder, el pasado volvió a llamar a su puerta. Una noche, en una reunión casual con antiguos amigos de la universidad, Berenice se encontró cara a cara con Jorge, su primer amor, aquel hombre que una vez fue su todo. Al verlo, el tiempo pareció retroceder. El corazón de Berenice latía con fuerza, invadido por una mezcla de nostalgia y emoción. Jorge parecía haber cambiado, se mostraba cariñoso, atento, y le aseguraba que el tiempo lo había hecho madurar y que nunca había dejado de pensar en ella. La conversación fluyó como si los años no hubieran pasado, recordando las aventuras compartidas y los sueños que tenían cuando eran jóvenes. Jorge le habló de su vida, de cómo también había tenido una relación fallida y de cómo aún guardaba sentimientos hacia ella. Las palabras de Jorge resonaron en Berenice, y esa noche, al despedirse, él le lanzó una pregunta que ella no pudo ignorar: ¿y si intentamos retomar lo nuestro? Creo que ahora estamos listos para hacerlo bien. Durante los días siguientes, Berenice no podía dejar de pensar en esa noche. Las palabras de Jorge le daban vueltas en la cabeza, y su corazón, que hasta ahora se había mantenido blindado, comenzó a ceder. Recordaba los buenos momentos, el amor apasionado que vivieron en su juventud, y el deseo de recuperar esa magia. A pesar de que su vida como madre soltera era satisfactoria, una parte de ella anhelaba compartir su vida con alguien, tener un compañero para enfrentar los desafíos juntos. De manera impulsiva, y sin pensarlo mucho, Berenice aceptó salir con él de nuevo. Sus citas se hicieron más frecuentes, y en cuestión de meses, Berenice estaba profundamente involucrada en la relación, convencida de que había encontrado la segunda oportunidad que siempre había deseado. Jorge la trataba como una reina, llenándola de atenciones, promesas y muestras de afecto. Sus palabras eran todo lo que ella quería escuchar, y en poco tiempo, Berenice comenzó a soñar con un futuro juntos. Un día, Jorge le propuso matrimonio. Fue un momento intenso y emotivo. Berenice, sintiendo que el amor había regresado a su vida, aceptó. Sus amigos y familiares mostraron cierta preocupación, pues todo parecía demasiado rápido, pero Berenice estaba segura de que su decisión era la correcta. Había tenido suficiente tiempo para vivir sola, enfrentando el mundo sin una pareja, y ahora que Jorge le ofrecía estabilidad y un futuro juntos, estaba dispuesta a arriesgarse. La boda fue sencilla, pero emotiva. Berenice, radiante, se prometió a sí misma que estaba dando el paso hacia una nueva etapa. Su hijo estaba feliz y aceptaba bien a Jorge, lo cual reafirmaba su decisión. Para Berenice, este matrimonio era una especie de sueño cumplido, una oportunidad de recuperar lo que el tiempo y las circunstancias les habían arrebatado en el pasado. Los primeros días juntos fueron como un cuento de hadas. Jorge era atento, amoroso y la hacía sentir especial. Se mostraba involucrado en la vida de su hijo y parecía realmente dispuesto a formar una familia. Pero debajo de toda esa fachada de felicidad, pequeñas sombras comenzaban a aparecer. Había gestos de Jorge que Berenice pasaba por alto, comentarios que prefería ignorar. Cada vez que Jorge hablaba sobre el rol de una esposa o sugería sutilmente que dejara de trabajar para enfocarse en la casa y en él, Berenice sentía una punzada de incomodidad. Pero, cegada por el amor y la ilusión, decidió ignorar esas señales. Berenice justificaba todo como una fase de ajuste en su nueva vida de casados. Se convencía de que los pequeños sacrificios eran parte del amor y de que era normal que su vida cambiara al compartirla con otra persona. Estaba dispuesta a dejarse llevar por el sueño de una familia unida, aunque en el fondo comenzaba a surgir una inquietud que no lograba acallar. Así, Berenice decidió dejar su empleo para dedicarse a su nueva familia. Al principio, esta elección parecía adecuada, tenía más tiempo para su hijo, para la casa y para Jorge. Sin embargo, con cada día que pasaba, Berenice se sentía un poco más distante de la mujer que era antes. Había dejado de ver a sus amigos, y sus pasatiempos y proyectos personales quedaron en segundo plano. Sin darse cuenta,
había comenzado a transformar su vida en algo completamente nuevo, centrado en Jorge y su hogar. Aún no lo sabía, pero esta decisión impulsiva, tomada en el calor del momento y bajo la influencia de un amor idealizado, sería el inicio de una pesadilla que pondría a prueba su fortaleza, sus sueños y la vida que con tanto esfuerzo había construido. Las primeras señales de oscuridad. Apenas unos meses después de la boda, Berenice comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Jorge. Las atenciones y la calidez con las que la había enamorado empezaron a desvanecerse, dejando espacio para una actitud más rígida y controladora. Al principio, Berenice trató de no darle importancia. Pensaba que, tal vez, él estaba estresado con el trabajo o ajustándose a la vida familiar. Sin embargo, esas pequeñas actitudes pronto empezaron a ser demasiado frecuentes como para ignorarlas. Un día, mientras Berenice ordenaba su armario, encontró una antigua chaqueta de su vida pasada, de cuando solía ir a la oficina y pasar tiempo con amigos después del trabajo. La nostalgia la golpeó de repente, y una tristeza inesperada surgió en su interior. Recordaba cuánto disfrutaba de su independencia, de sus logros, de sus amistades. Decidida a revitalizar un poco de ese espíritu, comentó a Jorge que le gustaría ver a sus amigas para salir a cenar. Jorge, en lugar de apoyarla, reaccionó con frialdad. La miró fijamente y, en un tono que jamás había escuchado de él, le dijo: ¿De verdad necesitas salir? Ahora tienes una familia. Tu lugar está aquí, con nosotros, no perdiendo el tiempo por ahí. Berenice se quedó sin palabras. Aquella reacción, tan inesperada, la dejó atónita. ¿Acaso no tenía derecho a disfrutar de una noche fuera? Se sintió culpable, pero en el fondo de su mente surgió una pequeña duda. ¿Ese era realmente el Jorge del que se había enamorado? Con el paso de las semanas, Jorge empezó a imponer sutilmente sus deseos en la vida de Berenice, como si su opinión y autonomía fueran poco importantes. Él decidía qué harían los fines de semana, cómo organizarían las finanzas, y hasta en qué momento debían recibir visitas o salir a reuniones familiares. Berenice comenzó a sentir que su vida estaba siendo controlada por Jorge, y cada intento de expresar sus propios deseos se encontraba con resistencia o con desdén. Un domingo por la mañana, mientras estaban desayunando, Jorge tomó su teléfono y revisó sus mensajes sin siquiera pedirle permiso. Berenice, sorprendida, le preguntó qué estaba haciendo, a lo que él le respondió en tono de burla: si no tienes nada que esconder, no te debería molestar. Ese comentario la dejó helada. Intentó explicarle que no era una cuestión de esconder algo, sino de respetar la privacidad del otro, pero Jorge ignoró sus palabras y siguió revisando su teléfono, como si tuviera el derecho absoluto de saber todo lo que ocurría en su vida. Berenice comenzó a notar que Jorge intentaba, poco a poco, aislarla de su familia y amigos. Cuando su madre llamaba para invitarla a alguna reunión familiar, Jorge siempre encontraba una excusa para que no asistieran. Otras veces, decía que estaban muy ocupados, o que era mejor pasar el fin de semana en casa. Al principio, Berenice cedía para evitar discusiones, pero con cada encuentro perdido, sentía que estaba dejando atrás una parte de su vida. Una noche, mientras estaban en la sala después de cenar, Jorge le pidió que dejara de salir al supermercado sin él. Berenice, sorprendida, le preguntó por qué, a lo que él respondió con tono serio: prefiero que estés conmigo cuando salgas. No me gusta la idea de que andes sola por ahí. La preocupación de Jorge parecía desproporcionada, casi como si desconfiara de ella. Berenice intentó reírse de la situación, restándole importancia, pero la expresión en el rostro de Jorge era sombría. Ese fue el momento en que algo en ella hizo clic. ¿Era posible que Jorge desconfiara de ella sin motivo? La incomodidad de Berenice creció cuando comenzó a escuchar comentarios hirientes de Jorge. Cualquier sugerencia o crítica constructiva que ella intentaba hacer se encontraba con respuestas despectivas. En una ocasión, mientras intentaban reorganizar la sala, Berenice sugirió cambiar algunos muebles de lugar. Jorge la miró con desprecio y dijo: mejor déjame a mí, tú no sabes nada de decoración. Lo dijo en un tono tan despectivo que Berenice sintió un nudo en la garganta. Avergonzada, decidió callar y dejar que él tomara el control. Cada comentario así iba minando poco a poco su autoestima, y la mujer segura de sí misma que había sido antes comenzó a desaparecer. Con el paso de los días,
Berenice sentía que estaba perdiendo el control sobre su propia vida. La relación que una vez la hizo sentir plena y querida se había convertido en una prisión invisible, construida con palabras hirientes y manipulaciones sutiles. Pero el miedo a enfrentar la verdad era tan fuerte que decidió seguir adelante, esperando que todo fuera una mala fase y que Jorge volvería a ser el hombre amoroso de antes. Sin embargo, en su corazón, Berenice sabía que algo había cambiado de forma irreversible. Sabía que esas primeras señales de oscuridad, aunque intentara ignorarlas, eran más profundas de lo que ella quería admitir. La prisión de la rutina. A medida que los días se transformaban en semanas, y las semanas en meses, la vida de Berenice se fue convirtiendo en una repetición monótona de obligaciones y tareas que giraban en torno a Jorge y a la casa. Lo que antes era un refugio ahora se sentía como una prisión. Su vida, alguna vez llena de momentos de libertad e independencia, había sido reemplazada por una rutina asfixiante en la que cada día era una copia del anterior. La mañana comenzaba siempre igual. Berenice se levantaba temprano para preparar el desayuno y alistar a sus hijos para la escuela. Jorge, en cambio, apenas hacía el esfuerzo de salir de la cama, siempre quejándose de que no descansaba lo suficiente o de que su trabajo era demasiado estresante. Berenice trataba de mostrarse comprensiva, pero el peso de sus propias responsabilidades, sumado a la falta de apoyo de su esposo, comenzaba a desgastarla profundamente. Mientras Jorge se preparaba para salir, ella se encargaba de los quehaceres de la casa, sin ayuda y con una sensación de vacío que crecía con cada día. Los momentos en los que Jorge la ayudaba o compartía algo de su carga eran cada vez más escasos. Su relación se había convertido en una coreografía mecánica de expectativas y obligaciones, donde Berenice era la única que parecía poner esfuerzo en mantener el equilibrio. La rutina de Jorge también empezó a incluir demandas cada vez más específicas. A él le molestaba cualquier cosa que rompiera el orden que él había establecido en casa. Si la comida no estaba lista a la hora exacta en que regresaba, o si la ropa no estaba planchada como a él le gustaba, no dudaba en expresar su descontento de forma directa y fría. Berenice intentaba adaptarse, corregir cada pequeño detalle para evitar confrontaciones, pero cada ajuste que hacía parecía llevarla un paso más lejos de sí misma. Una tarde, mientras doblaba la ropa en silencio, Berenice se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. Antes, solía salir con sus amigas, leer, aprender cosas nuevas y hasta tenía planes de tomar un curso de fotografía. Ahora, esos sueños y pasatiempos parecían parte de una vida que había dejado en el pasado. Miró sus manos, cansadas y agrietadas, y se preguntó en qué momento se había convertido en una mujer tan distante de la que solía ser. Pero no era solo la rutina doméstica lo que la agobiaba. Los gestos de afecto entre ella y Jorge se habían vuelto prácticamente inexistentes. Las palabras dulces y los abrazos que alguna vez la hicieron sentir especial ahora eran solo recuerdos lejanos. Las noches, que antes compartían en conversaciones y momentos de cariño, se convirtieron en silencios incómodos. Jorge solía acostarse con el teléfono en la mano, ignorándola mientras deslizaba su dedo por la pantalla, abstraído en su mundo digital. Cuando Berenice intentaba acercarse a él o expresar lo que sentía, Jorge siempre tenía una excusa. Estoy agotado, hoy no puedo, tuve un día largo, o incluso un simple no puedes dejarme en paz un rato. Estas respuestas, aunque aparentemente insignificantes, empezaron a desgarrar lentamente la conexión que alguna vez los había unido. Berenice comenzó a sentirse sola, incluso cuando Jorge estaba al otro lado de la cama. Un día, sintiendo que necesitaba una salida, Berenice trató de retomar alguno de sus pasatiempos. Decidió sacar sus antiguas cámaras y salir al jardín a tomar fotografías. Sin embargo, en cuanto Jorge llegó a casa y la vio entretenida con la cámara, lanzó una crítica que la dejó sin palabras. No tienes nada más importante que hacer. Estás perdiendo el tiempo en lugar de ocuparte de la casa. Avergonzada y humillada, Berenice guardó la cámara, sintiéndose culpable por querer hacer algo solo para ella. Los días continuaron, y la rutina se transformó en una carga insoportable, como una cadena invisible que la mantenía atrapada. Sus hijos eran su única fuente de consuelo, el único motivo por el que sonreía y se levantaba cada mañana, pero incluso ellos percibían la tristeza en su mirada. En algún momento, una amiga de Berenice, preocupada por su distanciamiento, le envió un mensaje invitándola a tomar un café. Berenice, con el corazón latiendo rápidamente,
pensó en aceptar, pero al contarle a Jorge sobre la invitación, él simplemente respondió: ¿no es suficiente con estar en casa? Parece que no entiendes lo que significa ser una buena esposa y madre. Esa respuesta hizo que Berenice cancelara la reunión. La idea de salir o hacer algo fuera de la rutina parecía un lujo que ya no podía permitirse. Cada vez que intentaba hacer algo que no fuera parte de sus deberes, se encontraba con la desaprobación de Jorge, quien parecía tener una idea fija de cómo debía comportarse ella. Con cada día que pasaba, Berenice se sentía más atrapada en una vida que no la llenaba y en una relación que parecía haber borrado cualquier rastro de amor y respeto. La monotonía había transformado su matrimonio en una prisión emocional, un lugar donde sus deseos y aspiraciones quedaban sofocados bajo el peso de las expectativas de Jorge y la carga de una rutina opresiva. Berenice comenzó a preguntarse si había sido un error revivir aquel amor perdido, si acaso su decisión impulsiva de casarse con Jorge había sido el inicio de su propio encarcelamiento. En el fondo, surgía un pensamiento doloroso y perturbador: tal vez nunca debió haber aceptado regresar con él. Sin embargo, aún no se sentía lista para enfrentar esa realidad. Algo en ella seguía aferrándose a la esperanza de que las cosas cambiarían, de que Jorge volvería a ser el hombre de quien una vez se enamoró. Pero la rutina, con su peso implacable, continuaba aplastando cualquier chispa de esperanza. Y aunque Berenice no lo sabía aún, esa vida monótona y sofocante estaba comenzando a erosionar su espíritu, preparándola para enfrentar la dolorosa verdad de que su sueño se había convertido en una pesadilla. El silencio que duele. Con el paso de los meses, el silencio se convirtió en el tercer miembro de la relación entre Berenice y Jorge. Al principio, las conversaciones entre ambos se reducían a temas prácticos: las tareas de la casa, las cuentas, las obligaciones con los hijos. Pero poco a poco, esas interacciones comenzaron a perder cualquier vestigio de calidez y se convirtieron en un mero intercambio de palabras vacías, casi mecánicas. El silencio, incómodo al principio, pronto se volvió un estado normal entre ellos. Berenice sentía que cada palabra no dicha, cada gesto evitado, cada mirada desviada era un golpe invisible que desgarraba su alma. Las noches se volvieron interminables. Acostados en la misma cama, Berenice y Jorge parecían dos desconocidos. Jorge dormía dándole la espalda, en su propio mundo, mientras Berenice se quedaba despierta, mirando el techo, escuchando el silencio que llenaba el cuarto, un silencio tan denso y frío que parecía imposible de romper. Intentaba encontrar el valor para acercarse, para hablar, pero su orgullo y el miedo al rechazo la detenían. Sabía que cualquier intento de abrirse solo sería respondido con desdén o indiferencia. Berenice comenzó a volverse cada vez más introspectiva, analizando cada momento y cada detalle de su relación. Recordaba cómo habían sido los primeros meses juntos, cómo él la miraba con devoción y cariño, cómo ella se sentía segura y amada a su lado. Esos momentos ahora parecían un sueño lejano, algo casi imposible de creer. ¿En qué momento se había perdido todo eso? ¿Cuándo había pasado de ser una mujer amada a ser una sombra en su propia casa? El silencio no solo estaba en sus conversaciones, también se había apoderado de sus emociones. Berenice sentía una mezcla de dolor, tristeza y resentimiento, pero no sabía cómo expresarlo, ni si Jorge estaba dispuesto a escucharla. Cada vez que intentaba abrirse, cada vez que estaba a punto de hablar sobre cómo se sentía, Jorge la interrumpía o desviaba el tema, como si cualquier indicio de vulnerabilidad fuera una molestia para él. La soledad que sentía era devastadora. Compartían el mismo espacio físico, pero sus almas estaban cada vez más distantes, cada uno encerrado en su propio silencio. Una noche, después de poner a los niños a dormir, Berenice intentó una vez más acercarse. En la cocina, mientras Jorge revisaba su teléfono, ella se armó de valor y le dijo con voz temblorosa: «Jorge, creo que necesitamos hablar. Las cosas no están bien entre nosotros». Jorge levantó la mirada de su pantalla, suspiró con impaciencia y respondió fríamente: «¿Ahora tienes algún problema más? Parece que nunca estás conforme». Esa respuesta fue un golpe que Berenice no se esperaba. Tragó saliva, tratando de no dejarse vencer por la frustración, pero su voz temblaba de tristeza. «No es que no esté conforme, Jorge. Es solo que siento que nos estamos alejando. No hablamos como antes, ya ni siquiera nos miramos». Él desvió la mirada, exasperado, y murmuró: «No exageres, Berenice.
Solo estás cansada. Todo esto es una tontería. Y con esas palabras, se dio la vuelta, dejando a Berenice sola, con el corazón apretado y la garganta ardiendo de impotencia. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero en lugar de sollozar, se quedó inmóvil, en silencio, atrapada en un dolor tan profundo que no encontraba forma de expresarlo. Berenice comenzó a aislarse aún más. Cuando su familia o sus amigas la llamaban, evitaba responder, temerosa de que alguien notara la tristeza en su voz. No quería preocupar a nadie, ni mucho menos admitir que su matrimonio estaba en ruinas. Su orgullo y el miedo al que dirán la mantenían en silencio, atrapada en una red de mentiras y secretos que ella misma había tejido. Los fines de semana, en lugar de ser una oportunidad para compartir en familia, se convirtieron en una demostración de indiferencia y desconexión. Jorge pasaba la mayor parte del tiempo con el teléfono o viendo televisión, y aunque Berenice trataba de iniciar conversaciones, él se limitaba a responder con monosílabos o a ignorarla por completo. Sus hijos, aún pequeños, empezaron a notar la tensión. Berenice veía la confusión en sus ojos y sentía una culpa inmensa por no poder darles el hogar lleno de amor y alegría que había soñado para ellos. Un día, mientras lavaba los platos, su hijo mayor se acercó y, con inocencia, le preguntó: «Mamá, ¿por qué tú y papá ya no se ríen como antes?». Esa pregunta la dejó paralizada, y apenas logró contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Le acarició el cabello y le respondió con la voz quebrada: «A veces los adultos están cansados, mi amor, pero no es nada grave». Pero en su interior, Berenice sabía que su corazón estaba roto, y que ese silencio que tanto le dolía estaba comenzando a afectar a quienes más amaba. Los días se sucedían sin cambios, y la rutina se volvía cada vez más opresiva. Berenice empezó a cuestionarse si estaba dispuesta a seguir viviendo así. Sentía que cada día que pasaba se perdía un poco más a sí misma, como si una parte de su esencia se estuviera apagando lentamente. Sus emociones reprimidas, las palabras no dichas y la frialdad de Jorge la habían llevado a un punto donde ya no se reconocía en el espejo. Su reflejo le mostraba una mujer apagada, con la mirada triste y cansada, una mujer que había olvidado lo que era sentirse viva. Una tarde, mientras estaba sola en casa, Berenice se sentó en el sillón y se permitió llorar como nunca antes. Soltó todo el dolor que había guardado, todo el resentimiento, la tristeza, la soledad. En esos momentos de desahogo, algo en su interior comenzó a despertar. Berenice se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en ese silencio que tanto la lastimaba, que necesitaba encontrar una manera de liberarse, de recuperar su voz y su identidad. El silencio había sido su prisión, pero en el fondo, Berenice sabía que también podía ser su impulso para buscar una salida. Decidida a no permitir que su vida se consumiera en la amargura y el desamor, tomó una resolución. No sabía cómo ni cuándo, pero ese silencio que tanto le dolía sería el primer paso hacia un cambio. Redescubriendo su identidad. El doloroso silencio que había dominado la vida de Berenice se convirtió en un catalizador para algo inesperado, el deseo de reencontrarse consigo misma. Durante años, su identidad había quedado opacada por el rol de esposa y madre, y entre las exigencias de la rutina y las constantes decepciones, había olvidado quién era realmente. Ahora, algo dentro de ella despertaba, un susurro que le pedía mirar más allá de su matrimonio fallido y de los sacrificios que había hecho. Era tiempo de reconectar con sus sueños, con esa mujer llena de vida y ambiciones que un día había sido. Berenice comenzó con pequeños pasos. Un día, mientras Jorge estaba en el trabajo y sus hijos en la escuela, sacó una vieja caja de fotos de su juventud. Las imágenes la mostraban llena de energía, rodeada de amigas, explorando su pasión por la pintura y la literatura, dos mundos que había abandonado al casarse. Se detuvo en una fotografía en la que sonreía despreocupada mientras pintaba en un parque. La nostalgia la invadió, pero también una extraña sensación de esperanza. Tal vez, solo tal vez, era posible volver a sentir esa plenitud. Decidida a recuperar esa parte de sí misma, Berenice buscó una tienda de arte en el centro de la ciudad y compró pinceles, lienzos y algunos colores. Al llegar a casa, acomodó una esquina de la sala como su pequeño estudio improvisado. Esa primera tarde, se sentó frente al lienzo en blanco y, por primera vez en años, dejó que su creatividad fluyera. Al principio, las líneas eran torpes, su mano estaba oxidada,
pero pronto las formas y los colores comenzaron a tomar sentido. Mientras pintaba, sentía que cada pincelada era una forma de soltar su dolor, de liberar su tristeza y transformarla en algo más. A medida que los días pasaban, la pintura se convirtió en su refugio. Por las tardes, después de cumplir con sus obligaciones y asegurarse de que sus hijos estuvieran bien, dedicaba al menos una hora a expresarse a través del arte. Su estado de ánimo comenzó a mejorar, y aunque el dolor seguía presente, ahora tenía una forma de canalizarlo, de transformarlo. Sus hijos notaron el cambio en ella. Mamá volvía a sonreír de vez en cuando y parecía más tranquila. Inspirada por ese pequeño avance, Berenice también decidió retomar su amor por la lectura. En las noches, después de que todos se habían ido a dormir, se refugiaba en historias que la hacían viajar, que la recordaban que había un mundo lleno de posibilidades fuera de las paredes de su hogar. Pronto, se encontró devorando libros de crecimiento personal, novelas y poemas que le hablaban de valentía, de empoderamiento y de esperanza. Cada historia que leía parecía tener un mensaje para ella, un recordatorio de que tenía derecho a ser feliz, a vivir una vida plena y auténtica. Una tarde, mientras caminaba sola por el parque, Berenice se detuvo a observar a las personas a su alrededor. Miraba a las parejas reír, a los niños jugar, y a los ancianos sentados en las bancas, compartiendo miradas cómplices. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña paz en su corazón. Se dio cuenta de que no estaba sola en su dolor, que había muchas personas luchando sus propias batallas. Y entendió que encontrar la felicidad no siempre significaba cambiar de vida de inmediato, sino aprender a redescubrirse, a recuperar las partes de uno mismo que habían quedado olvidadas. Fue también en ese parque donde, un día, conoció a un grupo de mujeres que se reunían semanalmente para leer y discutir sobre temas de autoayuda y empoderamiento. Las observó de lejos, pero una de ellas notó su curiosidad y la invitó a unirse. Al principio, Berenice se sintió cohibida. Era la primera vez en mucho tiempo que interactuaba con personas fuera de su círculo habitual. Pero las mujeres la recibieron con calidez, y pronto se sintió cómoda compartiendo sus pensamientos y escuchando las historias de las demás. En esas reuniones encontró un espacio seguro para hablar, desahogarse y aprender. Semana tras semana, Berenice se unía a las reuniones. Ahí descubrió que muchas de esas mujeres habían pasado por experiencias similares, algunas también atrapadas en relaciones difíciles, otras enfrentando sus propios miedos y traumas. La fortaleza de esas mujeres, sus ganas de superarse y de ayudarse entre sí la inspiraron profundamente. Comprendió que no estaba sola en su lucha, que había una red de apoyo lista para sostenerla en su proceso de sanación y transformación. Con el tiempo, Berenice comenzó a implementar cambios en su vida cotidiana. Empezó a cuidar de su salud física, haciendo ejercicio en casa o dando largos paseos. También le daba prioridad a su bienestar emocional, meditando y escribiendo en un diario donde volcaba sus pensamientos y emociones. Este proceso de introspección la ayudó a ver con claridad la situación en la que estaba. Al confrontar sus sentimientos y entender sus miedos, Berenice se dio cuenta de que el amor propio debía ser su prioridad. Una tarde, mientras pintaba, sus hijos se acercaron curiosos. Ella les ofreció pinceles y juntos empezaron a crear, riendo y disfrutando de ese momento sin preocupaciones. Berenice notó cómo la dinámica en su hogar empezaba a cambiar poco a poco. Su felicidad interior, aunque frágil, se proyectaba en su relación con sus hijos, quienes parecían más tranquilos y felices. En una conversación con su grupo de apoyo, una de las mujeres le dijo: redescubrirte no es solo mirar al pasado, sino también imaginar quién quieres ser en el futuro. Ese comentario resonó en Berenice como nunca antes. La idea de imaginar un futuro distinto, de ver más allá del dolor y de las limitaciones de su matrimonio, la llenaba de esperanza. Se permitió soñar, visualizar una vida donde se sintiera plena, libre y en paz. Poco a poco, Berenice comenzó a sentir que era dueña de su destino. Cada paso que daba, cada pequeña victoria personal, era un recordatorio de su propia fortaleza, de que podía construir una vida diferente si así lo deseaba. Aunque aún no sabía qué decisiones tomaría, sentía que estaba preparada para enfrentar el futuro con valentía y claridad. Un plan de escape. Los pequeños cambios en la vida de Berenice habían sido suficientes para mostrarle que aún podía reconstruirse, pero también dejaron en claro que debía tomar decisiones más drásticas. La realidad de su matrimonio, lleno de dolor y desgaste,
no podía seguir siendo el entorno en el que se desenvolviera, ni el ejemplo de vida que quería para sus hijos. Durante noches enteras, Berenice se quedó despierta, pensando en cómo podría liberar a su familia de esa prisión de maltratos y silencio. Las preguntas la atormentaban: ¿cómo sería capaz de irse? ¿Qué necesitaría para lograrlo? ¿Dónde podría encontrar la fuerza? A partir de esos cuestionamientos, comenzó a idear un plan de escape. Para ella, la libertad no era algo que podría conseguir de un día para otro, y lo sabía bien. Requería una estrategia minuciosa que garantizara tanto su seguridad como la de sus hijos. Berenice, una mujer que siempre había sido meticulosa, se dio cuenta de que su camino hacia la libertad demandaría paciencia, valentía y prudencia. El primer paso fue asegurarse de que contaba con los recursos necesarios para ser independiente. Con discreción, comenzó a investigar opciones de trabajo desde casa, recordando sus habilidades en la administración y los conocimientos que había adquirido antes de dejar su empleo. En algún momento había sido una profesional competente y organizada, sabía que aún tenía algo que ofrecer. Tras algunos intentos fallidos y muchas horas buscando oportunidades, consiguió un empleo temporal y remoto que le permitiría generar ingresos sin llamar la atención de Jorge. Lo tomó como un triunfo silencioso, el primer eslabón de su cadena de libertad. Berenice sabía que la economía era solo una parte del rompecabezas. Necesitaba un lugar seguro al que pudiera huir cuando el momento llegara. Empezó a investigar sobre refugios y organizaciones de apoyo para mujeres en situaciones similares, aprendiendo sobre sus servicios y las medidas de protección que ofrecían. Contactó en secreto a una de estas organizaciones y conversó con una consejera, quien le brindó información sobre sus derechos, recursos legales y asistencia en caso de necesitar una intervención de emergencia. Por primera vez, sintió que no estaba sola, que existía una red de apoyo dispuesta a ayudarla si decidía dar el salto. Conforme avanzaba, Berenice se percató de que su decisión tenía implicaciones profundas para sus hijos. Ellos habían crecido en medio de un ambiente hostil, presenciando peleas, gritos y momentos de silencio que parecían tan cortantes como una herida abierta. Era fundamental que ellos también estuvieran preparados, aunque fuera de una forma sutil. Berenice comenzó a hablarles sobre la importancia de la tranquilidad, de ser felices y de respetarse mutuamente, intentando que comprendieran, en su inocencia, que merecían una vida mejor. Les aseguraba que, pase lo que pase, siempre estarían juntos y a salvo. En el fondo, tenía la esperanza de que, cuando el momento llegara, ellos pudieran entender y apoyarla en su decisión. La siguiente fase de su plan fue crear un respaldo de documentos importantes, actas de nacimiento, identificaciones, papeles bancarios y otros documentos esenciales que pudieran necesitar si debían salir de casa de forma rápida y sin previo aviso. Con un cuidado extremo, los guardó en una carpeta, escondida en el lugar más seguro que encontró. También empezó a ahorrar pequeñas cantidades de dinero en efectivo, que guardaba en una lata en su rincón de arte, un sitio que Jorge no tenía motivos para revisar. Cada billete y cada moneda representaban un paso más cerca de la libertad. Berenice también comprendió que el control psicológico que Jorge ejercía sobre ella era una de las barreras más difíciles de vencer. Sus palabras, llenas de menosprecio y manipulación, aún tenían el poder de hacerla dudar. Pero esta vez decidió enfrentar esa parte de su realidad de forma diferente. En sus reuniones semanales con el grupo de apoyo, compartió sus miedos y escuchó historias de otras mujeres que, al igual que ella, habían tenido que liberarse de relaciones destructivas. Cada historia era una lección de resistencia y, poco a poco, las palabras de su grupo la empoderaron y le recordaron su propio valor. Con la ayuda de una de sus amigas del grupo, Berenice aprendió técnicas para reconocer y resistir la manipulación emocional. Practicó formas de responder con calma, de no ceder a la intimidación y de mantener su paz interior ante las provocaciones de Jorge. Aunque el proceso era difícil y a veces dudaba de sí misma, logró ganar más control sobre sus emociones y fortalecerse para lo que estaba por venir. A medida que los días pasaban, Berenice empezó a sentir la mezcla de miedo y esperanza que su plan de escape despertaba en ella. Sabía que la decisión final se acercaba y que no podía dar marcha atrás. Así, un día en el que Jorge había salido temprano al trabajo, Berenice se sentó en su rincón de arte y escribió una carta para él. No era una carta de amor ni de odio, sino una confesión honesta de su dolor y de la necesidad de recuperar su paz.
le escribió sobre los años de sufrimiento, sobre las ilusiones perdidas y el amor que se había ido desvaneciendo con cada palabra hiriente y cada silencio impuesto. No sabía si algún día le entregaría esa carta, pero escribirla fue un acto liberador, una forma de reafirmar su convicción. Berenice también decidió involucrar a una persona de confianza en su plan, alguien que pudiera brindarle ayuda en caso de emergencia. Su hermana mayor, Marcela, había sido una amiga cercana en sus años de juventud, pero con el tiempo y su matrimonio con Jorge, se habían distanciado. Con miedo de ser rechazada, Berenice decidió confiar en ella nuevamente. Una tarde, la llamó y, entre lágrimas y confesiones, le contó toda la verdad. Marcela, al escucharla, no dudó en ofrecerle su apoyo y su hogar como refugio si lo necesitaba. La conversación fue un recordatorio de que aún existían personas que la amaban y que ella no estaba sola en esta lucha. En los días siguientes, Berenice empezó a experimentar un cambio profundo. Aunque sabía que el camino sería difícil, tenía una sensación de propósito, de claridad que nunca antes había tenido. Su plan de escape estaba listo, solo faltaba esperar el momento adecuado, un momento en el que pudiera asegurar la seguridad de sus hijos y la suya. Cada día era una cuenta regresiva, y cada paso la acercaba más a la libertad. Finalmente, Berenice se dio cuenta de que la libertad no solo dependía de escapar físicamente, sino de liberarse mentalmente. Comenzó a repetir en su mente las palabras de afirmación que había aprendido en el grupo de apoyo. Soy fuerte, soy valiente, merezco ser feliz. Estas frases se convirtieron en su escudo, en una armadura invisible que la protegía de las palabras hirientes y las miradas controladoras de Jorge. Sabía que, cuando llegara el momento, tendría el valor para dar el paso definitivo. Berenice estaba lista. La confrontación final. Los días parecían alargarse, cada uno trayendo consigo la tensión de saber que el momento estaba cerca. Berenice había planeado cada detalle, había resguardado sus ahorros, mantenido sus documentos seguros y, sobre todo, fortalecido su espíritu. Sin embargo, el último paso aún la llenaba de temor, enfrentarse a Jorge y decirle que se iba. Fue una noche en la que la casa se encontraba en completo silencio cuando Berenice decidió que no podía esperar más. La tensión en el ambiente se había vuelto sofocante, y cada minuto al lado de Jorge era un recordatorio del precio de su libertad. La voz interna que la había sostenido en los últimos meses susurró nuevamente, ¿es ahora o nunca? Los niños ya estaban dormidos, y la casa estaba envuelta en penumbra. Berenice sabía que Jorge, aunque parecía cansado y distraído, no dudaría en responder agresivamente si lo confrontaba. Respiró hondo, sintiendo el peso del miedo y la incertidumbre, pero también una renovada sensación de fuerza. No había vuelta atrás. Al entrar en la sala, encontró a Jorge en el sillón, mirando distraídamente la televisión. Berenice lo observó un momento, analizando sus gestos, recordando cómo, en algún momento, aquel hombre había sido el centro de su mundo. Pero ahora, ese mismo hombre era el obstáculo entre ella y la vida que soñaba, la vida que merecía. Con el corazón latiendo a toda velocidad, se acercó y apagó la televisión. Jorge la miró con extrañeza, visiblemente molesto. Berenice nunca había interrumpido su rutina de esa manera. ¿Qué estás haciendo?, preguntó él con el ceño fruncido. Berenice tragó saliva y, sin titubear, lo miró a los ojos. Jorge, tenemos que hablar. Esto ya no puede seguir así. Me voy a ir con los niños. Un silencio espeso llenó la habitación. La incredulidad en el rostro de Jorge se transformó rápidamente en una sonrisa sarcástica. Parecía no tomar en serio lo que Berenice acababa de decir. ¿Irte? ¿De qué estás hablando, Berenice?, respondió él con un tono burlón. No tienes a dónde ir. No tienes nada. Berenice respiró profundo, sintiendo como su miedo era reemplazado por una extraña paz. Sus palabras habían sido preparadas en silencio, ensayadas mentalmente durante semanas. No tienes idea de todo lo que he hecho para llegar a este momento. He encontrado un lugar donde estaremos bien, lejos de toda esta miseria. Ya no tengo miedo, Jorge. No me importa lo que digas, porque no voy a seguir aquí, no voy a vivir más con alguien que me ha hecho tanto daño. Jorge se levantó de golpe, su rostro torciéndose de ira.
¿Te vas a ir? ¿Y crees que me voy a quedar tan tranquilo, dejando que me humilles? Su voz se elevó en un grito furioso. Todo lo que tienes te lo he dado yo, Berenice. Todo. Las palabras de Jorge, que alguna vez la hubieran hecho dudar, ahora eran como eco vacío. Berenice no retrocedió ni desvió la mirada. Sabía que debía mantener la calma y no ceder ante su manipulación. No me diste nada más que dolor, Jorge. Y eso no se lo merecen ni mis hijos ni yo. Me has tratado como si no tuviera valor, pero he aprendido que merezco mucho más que esto. Tú también eres responsable de lo que construimos juntos y de lo que destruiste. Y ahora, todo esto termina. Jorge la miró con una mezcla de asombro e incredulidad, como si estuviera viendo a una extraña. La mujer que había sido sumisa, silenciosa y siempre dispuesta a evitar conflictos ahora se mostraba segura, inquebrantable. Los insultos y amenazas comenzaron a brotar de su boca, buscando doblegarla de cualquier manera, pero Berenice no se dejó intimidar. Sus años de sufrimiento le habían enseñado a soportar el dolor, y ahora, por primera vez, sentía que el dolor estaba desapareciendo. «Puedes decir lo que quieras», replicó Berenice con voz firme. «Pero no voy a quedarme. No voy a renunciar a mi libertad ni a la felicidad de mis hijos por tus amenazas. He hablado con una abogada, conozco mis derechos y sé que no puedes detenerme». La mención de la abogada pareció surtir efecto en Jorge, que se quedó en silencio por un momento. Berenice supo que había tocado un punto débil. Él no esperaba que ella tomara medidas legales. En su mente, siempre había creído que tenía el control absoluto sobre ella. «No sabes lo que estás haciendo», murmuró él finalmente, con una mirada mezcla de rabia y confusión. Berenice sintió compasión por ese hombre que alguna vez había amado, pero también entendió que ya no podía dejarse llevar por esos sentimientos. Sabía que, si cedía una vez más, todo lo que había construido se derrumbaría. «Es hice lo que estoy haciendo, Jorge. Estoy eligiendo una vida sin miedo, sin gritos, sin humillaciones. Me estoy eligiendo a mí misma». Y con esas palabras, Berenice dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta de la sala. «Mañana, cuando te vayas al trabajo, los niños y yo ya no estaremos aquí». El silencio que siguió a sus palabras fue tan fuerte como un trueno. Berenice sintió que con cada paso que daba hacia su habitación, su espíritu se liberaba un poco más. Sabía que Jorge intentaría frenarla de alguna manera, pero también sabía que había tomado todas las precauciones. Los documentos estaban listos, los ahorros escondidos, y su hermana Marcela estaba a solo una llamada de distancia, lista para ayudarlos a salir de esa casa al amanecer. Berenice pasó la noche en vela, consciente de que los minutos se deslizaban lentamente. Cada ruido en la casa la mantenía en alerta, pero no la hacía dudar. Cuando el sol comenzó a salir y escuchó el ruido de la puerta cerrarse tras Jorge al salir al trabajo, supo que el momento había llegado. Despertó a sus hijos con suavidad, sin dar demasiadas explicaciones, solo diciéndoles que irían a una nueva casa donde podrían ser felices. Al ver la confusión y la tristeza en sus rostros, sintió una punzada en el corazón, pero también supo que, con el tiempo, ellos entenderían. Berenice y sus hijos tomaron las maletas que había preparado y salieron de la casa que había sido testigo de tantas noches de angustia. Al cruzar el umbral, una ola de alivio y esperanza la envolvió. Marcela los esperaba en la esquina, y al verlos llegar, corrió a abrazarla, dándole el apoyo que tanto necesitaba. Finalmente, Berenice sintió que había dejado atrás el dolor, la sumisión y el miedo. La casa que ahora quedaba vacía simbolizaba el cierre de un ciclo oscuro. Con cada paso hacia el auto de su hermana, Berenice percibía que estaba más cerca de la vida que tanto deseaba para ella y sus hijos. Miró una última vez hacia la casa, no con nostalgia, sino con la certeza de que nunca volvería. Reconstruyendo su vida. El amanecer de su nueva vida llegó con un susurro de esperanza. Berenice se despertó en la casa de su hermana Marcela, sintiendo una mezcla de alivio y vértigo. Todo lo que había planeado durante meses ahora era una realidad. Estaba libre, pero también estaba sola, enfrentándose a una vida que había dejado de reconocer hacía tanto tiempo. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. La paz que le brindaba su nueva independencia convivía con la incertidumbre y el miedo al futuro. Marcela fue un pilar invaluable.
con paciencia y empatía, la acompañó en cada paso, ayudándola a encontrar una escuela para los niños y apoyándola mientras buscaba un nuevo trabajo. Berenice sintió un gran peso en su corazón. No quería ser una carga para su hermana, pero también sabía que esta vez necesitaba todo el apoyo posible para reconstruirse. A lo largo de esas primeras semanas, Berenice comenzó a redescubrir aspectos de sí misma que había olvidado. Caminaba por la ciudad, buscando trabajo y dejando currículums en distintos lugares, sin sentirse avergonzada por empezar desde cero. En esos momentos de soledad, volvió a conectar con sus propios pensamientos, recuerdos y sueños. Recordó a la Berenice joven, llena de ilusiones y de planes para el futuro, la que creía que el amor era eterno y que el matrimonio era la cima de la felicidad. A veces, se quedaba mirando su reflejo en las ventanas, y aunque veía el rostro de una mujer marcada por el dolor, también veía a alguien que estaba decidida a volver a sonreír. Con el paso del tiempo, encontró empleo en una pequeña cafetería cerca de la escuela de sus hijos. Al principio, no era el trabajo ideal, pero era un lugar donde podía sentirse útil y recuperar su independencia económica, aunque fuera a paso lento. La cafetera y las charlas con los clientes distraían su mente de los recuerdos dolorosos, y poco a poco empezó a disfrutar de las rutinas diarias en este nuevo ambiente. En esos días llenos de movimiento, descubrió la importancia de volver a empezar, y entendió que no necesitaba una vida perfecta, sino una vida en paz. Las tardes las dedicaba a sus hijos. Ellos también estaban ajustándose a la nueva vida, con sus propios miedos y preguntas. Berenice trataba de ser paciente con ellos, reconociendo que también estaban sanando de su propio modo. Les explicaba que su padre seguía siendo parte de sus vidas, aunque ella ya no estuviera con él, y les recordaba lo valientes que habían sido al enfrentar todos esos cambios. Una noche, mientras preparaba la cena en el pequeño departamento que Marcela les había prestado temporalmente, los niños comenzaron a contarle cosas sobre sus nuevas amistades en la escuela. Cosas que nunca antes habían compartido. Berenice se dio cuenta de que estaban más tranquilos, y que en ese pequeño espacio habían empezado a construir una nueva normalidad. Escuchar sus risas y verlos tan relajados la llenó de una paz desconocida. Por primera vez en años, se sintió una madre completa, una que podía ofrecerles un hogar sin miedo. Sin embargo, no todos los días eran buenos. Había noches en las que el silencio se volvía pesado y los recuerdos del pasado la abrumaban. El miedo de volver a ser herida o de enfrentar el juicio de otros era una sombra constante. Pero cada vez que esos pensamientos se infiltraban en su mente, Berenice se recordaba a sí misma que ya no estaba atrapada. Esos días oscuros eran cada vez menos frecuentes, y en su lugar, empezaron a nacer pequeñas semillas de esperanza. Uno de los momentos más significativos llegó cuando, animada por Marcela, Berenice decidió inscribirse en una clase de arte. Recordaba que de joven solía dibujar y pintar como una forma de expresarse, pero, como muchos de sus sueños, había dejado esa pasión olvidada. Retomar los pinceles y los colores fue una experiencia liberadora. En sus pinturas plasmaba todas las emociones reprimidas, los gritos silenciosos, las lágrimas contenidas. En cada trazo, dejaba una parte de su pasado y redescubría la fuerza de sus propias manos para crear algo hermoso. Poco a poco, Berenice comenzó a conectar con nuevas personas. Sus compañeros de la clase de arte, vecinos amables y colegas en la cafetería le mostraban que la vida podía ser compartida sin el peso de una relación tóxica. Empezó a construir amistades que la nutrían y le recordaban su propio valor. A través de estas nuevas conexiones, comprendió que su vida no dependía de otra persona, sino de la paz y la libertad que había recuperado. Pasaron los meses, y aunque aún sentía el peso de sus cicatrices, Berenice veía cómo, lentamente, sus heridas se cerraban. Su relación con sus hijos se fortaleció, al igual que su autoestima y su confianza. Empezó a soñar de nuevo, esta vez con objetivos alcanzables, con planes que giraban en torno a su felicidad y al bienestar de sus hijos. Comenzó a ahorrar para rentar un pequeño apartamento propio, un espacio donde pudieran escribir juntos una historia nueva. Un día, mientras paseaba con sus hijos por el parque, Berenice se detuvo a observarlos mientras corrían y jugaban con otros niños. En sus rostros, veía la luz y la esperanza que siempre había querido para ellos. En ese momento, sintió una calma profunda, y una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Comprendió que la pesadilla finalmente había quedado atrás y que ella,
con su valentía y perseverancia, había logrado transformar ese oscuro capítulo en una vida llena de posibilidades. Berenice se abrazó a sí misma, recordando todo el camino recorrido. Por primera vez en mucho tiempo, supo que había encontrado la libertad, la paz y la fuerza para reconstruir su vida desde las cenizas. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no le temía. Había aprendido a ser su propio refugio, y con eso, sabía que nada ni nadie podría arrebatarle su felicidad de nuevo. La historia de Berenice es un testimonio poderoso de la resiliencia humana y de cómo, a pesar de la oscuridad, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz. A través de su experiencia, podemos explorar temas universales como el sacrificio, la lucha por la libertad emocional, la importancia de la identidad propia y el camino hacia la recuperación tras un trauma profundo. Desde el principio, vemos que Berenice tomó una decisión impulsiva al retomar una relación con su antiguo amor. La promesa de una vida estable y amorosa la llevó a creer que había encontrado la clave de la felicidad. Sin embargo, muchas veces las decisiones que tomamos en momentos de vulnerabilidad terminan teniendo un impacto devastador en nuestras vidas. En el caso de Berenice, esta decisión se transformó en una cadena que la llevó a un matrimonio marcado por el maltrato, la opresión y la pérdida de sí misma. Este es un recordatorio de que el amor no debe ser una prisión. El amor, en su forma más pura, nunca debería limitar nuestra libertad ni hacernos olvidar quiénes somos. A medida que la historia avanza, Berenice experimenta la progresiva alienación de su propia identidad. La rutina, la violencia silenciosa y las desilusiones la envuelven en una vida donde no encuentra espacio para sus sueños ni para su bienestar. Esta situación refleja un problema común en muchas personas que, atrapadas en relaciones dañinas, dejan de ver sus propios deseos y necesidades. La vida de Berenice se vuelve una muestra de cómo las pequeñas decisiones y concesiones diarias pueden llevarnos a un lugar donde ya no nos reconocemos. Para ella, el matrimonio y la familia, que alguna vez imaginó como un refugio seguro, se convirtieron en una prisión emocional de la cual parecía imposible escapar. El proceso de redescubrimiento de Berenice es uno de los elementos más impactantes de su historia. Ella debe emprender un viaje hacia su interior para recordar quién era antes de que el matrimonio y el maltrato la consumieran. En esta etapa, Berenice redescubre el valor de sus propios sueños, la belleza de su individualidad y, sobre todo, su capacidad para resistir. La narrativa nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar una chispa de esperanza que nos impulse a seguir adelante. Berenice se da cuenta de que, aunque ha sido herida y disminuida, tiene dentro de sí una fuerza que no puede ser anulada. El desarrollo del plan de escape es una fase crucial en la historia, donde Berenice decide tomar control de su vida. Este momento simboliza un despertar, el punto en el que Berenice ya no está dispuesta a ser una víctima pasiva. Este cambio representa el poder de la decisión consciente, y de cómo, en muchas ocasiones, el primer paso hacia la libertad es el más difícil de tomar. La valentía de Berenice para romper con su situación y buscar una nueva vida para ella y sus hijos es profundamente inspiradora y representa un acto de autovaloración. Aquí, la historia también resalta un tema importante. La valentía no siempre se trata de grandes gestos heroicos, sino de la perseverancia y el valor en las pequeñas acciones cotidianas que nos llevan a la transformación personal. La confrontación final de Berenice con su esposo es un acto de liberación emocional y mental. Enfrentarse a su maltratador no solo le permite cerrar un ciclo, sino también liberarse del miedo y la culpa que había cargado durante tanto tiempo. Es en este punto donde ella reafirma su identidad, su dignidad y su derecho a una vida plena. Este enfrentamiento no solo la libera a ella, sino que también les da a sus hijos la oportunidad de crecer en un ambiente de paz y amor. Este momento marca el cierre de un capítulo doloroso y abre la puerta a una vida renovada. Finalmente, en el proceso de reconstrucción de su vida, Berenice nos muestra que el renacimiento es posible. Aunque la reconstrucción es lenta y ardua, con recaídas y momentos de duda, cada pequeño paso es una victoria. La historia de Berenice es un recordatorio de que no importa cuán lejos parezca la paz, con esfuerzo y apoyo es posible alcanzarla. El amor propio, la resiliencia y la conexión con las personas que nos rodean son herramientas esenciales en este proceso de sanación. En conclusión, la historia de Berenice nos enseña que, aunque las circunstancias puedan intentar arrebatarnos nuestra paz y felicidad, el poder de nuestra voluntad y de nuestro amor propio puede ayudarnos a sanar y reconstruir nuestra vida desde las ruinas.
Su viaje es un recordatorio de que no somos definidas por los momentos de oscuridad que atravesamos, sino por la fuerza con la que logramos salir de ellos. Berenice encontró en sí misma la capacidad para rehacerse, y su historia inspira a otros a reconocer que, sin importar cuán sombrío sea el presente, siempre podemos buscar y construir un futuro lleno de esperanza y de paz. 1. ¿Qué motiva a Berenice a retomar su relación con su antiguo amor al principio de la historia? Berenice, en un momento de vulnerabilidad, se siente atrapada en una rutina emocionalmente agotadora. La promesa de un amor perdido y la esperanza de una vida más feliz la impulsan a tomar una decisión impulsiva. Ella cree que retomar esa relación será la clave para encontrar la estabilidad y el amor que siempre había buscado, sin prever las consecuencias devastadoras que traerá. 2. ¿Cómo se desarrolla el maltrato en el matrimonio de Berenice? A medida que avanza la historia, el maltrato en el matrimonio de Berenice no solo es físico, sino también emocional. Su esposo, cuyo nombre nunca se menciona, comienza a mostrar signos de control, manipulación y desprecio. La falta de comunicación, la indiferencia y las constantes críticas hacen que Berenice pierda gradualmente su identidad y confianza. Esta dinámica la atrapa en una relación tóxica que la consume emocionalmente. 3. ¿Qué significa el redescubrimiento de su identidad para Berenice? El redescubrimiento de la identidad de Berenice es un proceso interno de autovaloración y recuperación de su propia fuerza. Después de años de maltrato y sacrificios, Berenice comienza a recordar quién era antes del matrimonio, sus sueños, sus pasiones y su independencia. Este proceso la impulsa a cuestionar sus decisiones y a tomar control de su vida. Es una forma de sanación, de devolverle el poder sobre su propio destino. 4. ¿Cómo reacciona la familia de Berenice ante la situación que vive con su esposo? La familia de Berenice, especialmente su hermana Marcela, se convierte en su principal apoyo emocional. Marcela es quien la alienta a reconocer la toxicidad de su situación y le ofrece un refugio cuando decide alejarse de su esposo. Aunque los hijos de Berenice también sienten el impacto de la situación, la presencia de su tía Marcela y el proceso de cambio gradual les brindan algo de estabilidad emocional. La familia es clave en el proceso de reconstrucción de Berenice. 5. ¿Cuál es el mensaje final de la historia para el lector? El mensaje final de la historia es que, aunque las decisiones impulsivas pueden llevarnos por caminos dolorosos, siempre hay oportunidad para la sanación y el redescubrimiento personal. Berenice demuestra que, a pesar de los traumas del pasado y las adversidades, podemos retomar el control de nuestras vidas, reconstruir nuestra identidad y encontrar la fuerza para seguir adelante. La historia enfatiza la importancia de la resiliencia, el amor propio y el apoyo familiar en el proceso de sanación.